Este programa es presentado por Microzules, Agrocentro, Minerva Foods e Insukim. Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Toda la Parrilla. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vos, Martín. Pero muy bien, muy contentos de compartir nuevamente este programa contigo. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, el presidente de la Sociedad de Criadores de Cenepol y además presidente de la Comisión de Abigeato de la ARP y de Tráfico de Ganado. Así mismo, ¿no? Estamos en una situación muy particular y ya lo vamos a estar conversando a esto con Miguel Doldán, que es abogado, el presidente de Cenepol y de la Comisión de Abigeato. Estamos en una situación muy particular porque en la región hoy el precio del ganado está más barato que en Paraguay. Hay una diferencia importante con Brasil, con Argentina. Paraguay tiene una frontera seca muy importante y de todo esto vamos a estar hablando, además de lo que es hoy la raza Cenepol aquí en Paraguay. Así mismo, ¿no? Como también me interesa saber más o menos de dónde vienen las razas. Tiene una historia muy particular el Cenepol. Sí, es una raza que proviene de las islas caribeñas, San Tomás. Cerca de Estados Unidos. Cerca de Estados Unidos. Y bueno, es una raza que también está adaptada al calor, a las altas temperaturas y por ende acá en nuestro país que tenemos un clima bastante agreste en ciertos momentos del año, es una raza que yo creo que puede avanzar bastante, ¿no? Vamos a estar conversando de todos estos temas a continuación con Miguel aquí en Toda la Parrilla. Rodrigo, ¿ya comenzamos el programa? Dale, arrancamos. Vamos a comenzar el programa y vamos a recibir al segundo vicepresidente de la Sociedad de Criadores de Cenepol de Paraguay y además presidente de la Comisión de Lucha contra el Abigeato de la ARP. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hemos tenido la posibilidad de encontrarnos hace pocos días en el Marco del Prado en una actividad de Cenepol por allí. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Martín, por la invitación, ¿verdad? Así como dijiste, nos encontramos en Uruguay y ahí surgió la idea de venir a tu mesa. Y así como yo te había contado esa vez, yo veo tu programa los domingos, creo que Los domingos, exactamente. Y es muy... Y después tenemos las repeticiones también a lo largo de la semana. Veo siempre. Y efectivamente, bueno, estoy al frente de una comisión nacional, que es la CONALCAR, ¿verdad? Y las siglas significan Comisión Nacional de Lucha contra el Abigeato, el Tráfico de Rollos y los Delitos Conexos. Es una comisión creada por decreto del Poder Ejecutivo, ¿verdad? En gobiernos anteriores, que está integrada por varias instituciones del Estado, ¿verdad? Que todas encargadas de este problema del abigeato desde varios puntos de vista y, vamos a decir, gerenciada por la Asociación Rural del Paraguay, ¿verdad? Claro. Miguel, además de ser productor ganadero, vos sos abogado. Sí, así mismo. De profesión también abogado. Soy abogado y ejerzo la profesión, ¿verdad? Mi especialidad es el derecho laboral y contratos agrarios, ¿verdad? Y ejerzo la profesión. Vamos a hablar un poco del tema abigeato y después nos vamos a meter en el tema Cenepol. El tema abigeato es un tema sumamente delicado que genera mucha impotencia, además de una pérdida económica para el productor. ¿Cómo observás el trabajo de la justicia, del fiscal, del juez, cuando se encuentra con una situación de un delito de un abigeato? Bueno, por nuestra legislación, Martín, el problema realmente desde mi punto de vista como abogado, voy a opinar más que como ganadero, no radica tanto en la inacción, mala acción o como vos le quieras llamar de los fiscales y de los jueces. El problema está en la legislación. Y eso es lo que nuestros colegas ganaderos no tienen por qué entender porque es una cuestión legal, ¿verdad? Al decir de repente, nosotros no queremos hacer malas denuncias porque no vemos resultados, claro, ¿verdad? A los abigeos siempre se le está liberando, entonces le culpan vamos a decir, al fiscal o al juez, ¿verdad? Claro. El problema es la legislación. Miguel, ¿se sigue asociando al abigeato? Hay como una especie de delito social, faenó por necesidad y no porque quizás atrás hay una organización que está dedicada a eso y en realidad es eso, una organización delictiva, en un tema de que faena por necesidad?
Bueno, nosotros cuando ingresamos a esta institución, lo primero que hicimos fue hacer un muestreo en todas las regionales de la rural. ¿Y en qué consistía el muestreo? Nos sentábamos con los presidentes de regional y le preguntamos cómo es el delito de vigiato en tu zona. Y fuimos y hicimos un mapeo de la situación, ¿verdad? Y nos dimos cuenta, ¿verdad? Porque la gente te comenta en ese momento, de que hay de todo tipo de situaciones. Hay la que vos decís, que es la faena por necesidad. Que no la justifico de ninguna manera tampoco. Por supuesto, pero existe eso, ¿verdad? Sí. Pero nosotros tenemos estadísticas en la Conalcar y en la rural de que el mayor porcentaje de los delitos de vigiato son negocios. Y negocios que pueden ir de 1 a 2 animales a cargas completas de trasganados, ¿verdad? Donde se maneja mucho dinero. Tenemos todas las estadísticas, ¿verdad? Y también tenemos las estadísticas que es importante que la gente sepa, ¿verdad? El delito de la vigiato, por lo menos en Paraguay, no golpea al pequeño o al gran ganadero. No es así. Golpea fuertemente al tenedor de ganado. Tenedor yo le llamo a aquella persona que tiene 2 o 3 cabezas de ganado, una lechera, ¿verdad? El hijo de la lechera, el ternerito o algún animal o un buey para arar, ¿verdad? A ese es el que le golpea. Nosotros tenemos estadísticas en Conalcar que casi el 77% de los casos denunciados en Conalcar son de pequeños tenedores de ganado y de pequeños ganaderos, no son de los grandes. Entonces, el abigeato no es importante porque le perjudica al gran ganadero, es totalmente al revés. Y podemos demostrar eso, porque tenemos los números para hacerlo. Miguel, ¿y hay posibilidades de generar una conciencia a nivel del legislador, del Congreso, para que, bueno, se modifique esta ley y el juez tenga herramientas y lo interprete de otra manera tal cual es? Qué buena tu pregunta, ¿verdad? Porque de paso me da la oportunidad de hacer una publicidad, ¿verdad? Nosotros estamos con la idea firme que dentro de este año, antes de fin de año, vamos a hacer una mesa redonda, le vamos a llamar del abigeato. Pero va a ser realmente una mesa redonda. ¿Por qué? Porque le vamos a sentar, o le queremos sentar, ¿verdad?, a todas las instituciones que están involucradas en este delito o en este flagelo, ¿verdad? Llámese jueces, fiscales, policías, políticos, Ministerio de Hacienda, SEAM, SENACSA, Corte Suprema de Justicia, y nosotros nos vamos a sentar en el medio. ¿Por qué? Porque somos el pato de la boda. ¿Y para qué? Vos me preguntás, bueno, ¿por qué haces eso? Porque cuando le demos la palabra al policía y le digamos, señor policía, ¿cuál es el problema que usted tiene con el abigeato? Te va a decir, no, doctor, lo que pasa es que nosotros agarramos a los abigeos, le agarramos con la mano en la masa, con el animal sobre el lomo, le ponemos a disposición del fiscal y a los 2 días se le libera. ¿Y cuál es la solución para vos? Dame tu punto de vista. Y él seguramente nos va a decir que no se le libere más alguna explicación. Automáticamente esa pregunta la vamos a pasar al fiscal. Señor fiscal, ¿usted escuchó lo que dijo el policía? Sí. ¿Y por qué ocurre eso, señor fiscal? Y el fiscal te va a decir, lo que pasa, doctor, que la ley a mí me obliga. Entonces, ¿y cuál es el problema? Y hay que modificar la ley. Ah, gracias. Señor legislador, ¿usted escuchó lo que dijo el fiscal? Claro. Y así. ¿Y dónde el abigeato? Y el problema de ¿por qué la SEAN? Y porque la SEAN, por ejemplo, ¿verdad? Este es un tema tan apasionante y tan largo. Es la autoridad estatal que habilita desde el punto de vista ambiental a los mataderos locales de los pueblos. Miguel, te invito a hacer una breve pausa y ya seguimos conversando. Vamos a hablar de este tema y más adelante del Cenepol también. Hacemos una pausa y ya seguimos conversando. Claro, fantástico. Seguimos conversando de un tema que es sumamente delicado, el tema del abigeato, el tema del contrabando del ganado, el tema también del ingreso, bueno, hemos tenido en este año el episodio, el ingreso de carne de contrabando desde Brasil. Miguel, ¿hay alguna cifra a propósito de lo que es la pérdida que genera el abigeato? Sí hay. Cuando yo ingresé a la Conalcar hace 3 años, mi antecesor, que hoy es senador de la República, amigo mío, fue presidente de la Rural, el ingeniero Fidel Zavala, él me había pasado unos datos de unos números de 70 millones de dólares más o menos al año en pérdidas por el abigeato, ¿verdad? A los meses de estar trabajando en Conalcar, ¿verdad?, y a empezar a recibir la información, me di cuenta de que eso era mayor. Entonces me siento y le digo, Fidel, ¿de dónde sacaste esos datos?
¿no? Y de la estética. Pues yo creo que es mucho más. ¿Y por qué es mucho más? Porque esos datos solamente nosotros recabamos de las denuncias que se hacen y de las tropas o de los animales que eventualmente se agarran. Pero en la realidad no sabemos qué cantidad está ingresando o no. Y acuérdate que Paraguay es un país mediterráneo, Sí. rodeado de dos monstruos en ganadería Sí. encima. En el norte tenemos Brasil, que cubre la mitad del país, en el sur toda la Argentina, que para nuestro problema, por llamarlo así, no están muy bien, gracias, en materia económica. Claro. Eso genera una inestabilidad. Esto es una cuestión Miguel, económica. Claro, a eso iba a ir. Es una cuestión económica. Y ahora vamos a dejar por un segundo el tema Vigiato. Brasil devaluó, Argentina devaluó, hoy tenemos una diferencia de precios muy importante, el ganado en Argentina, el ganado en Brasil frente al ganado aquí en Paraguay. ¿Cómo vienen trabajando para evitar el ingreso de ganado de los gigantes de la región o incluso evitar que vuelva a suceder lo que ocurrió con el ingreso de carne desde Brasil a Paraguay? Nosotros en CONALCAR, acordate que la CONALCAR es una comisión nacional que trabajamos en forma coordinada con el Estado, ¿verdad? Y con las instituciones que reprimen el contrabando en el Estado. En el gobierno anterior, ¿verdad? que se acaba de cambiar, trabajamos bastante bien, por decir de alguna manera, hubo bastante asistencia y en este también estamos empezando a trabajar bien. Con la gente de la Armada en el río, en la frontera norte, ¿verdad? Con la Policía Nacional tenemos una excelente comunicación con los fiscales, inclusive, porque todos somos conscientes de que este es un problema nacional, ¿verdad? Un problema de, yo lo puedo llamar de Estado. El Paraguay es un productor, una de nuestras principales entradas de divisas es la venta de carne. Obviamente, estás hablando de un sector que genera más de $1.000 millones por año, generador de fuentes de trabajo, ingresos de divisas genuinas que se puede poner en riesgo. Sí, se pone en riesgo. Pone en riesgo. La verdad que nuestro trabajo, Martín, es muy intenso, es muy duro y estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Porque el interés es general con la institución del Estado, ya sea el SENACSA, la parte sanitaria, muy cuidadosa, el Ministerio del Interior, este nuevo gobierno también ya tuvimos contacto inclusive antes de que asuman y estamos trabajando bien, ¿verdad? Pero el trabajo es realmente intenso, diario y no hay descanso hasta que las condiciones económicas de nuestros vecinos no mejoren. Esto es una cuestión económica y encima es alimento. Como resumen para cerrar, bueno, tú decías recién, Brasil ha tenido esta fuerte devaluación, Argentina también, hoy tenemos una diferencia importante de precios con respecto a los dos vecinos. Quiero insistir sobre este tema. Hemos tenido este episodio del ingreso de contrabando de carne de Brasil en este año, se habló mucho del tema. A ver si entiendo, no estamos del todo cubiertos, o sea, el riesgo el riesgo persiste. Sí. No es que no estamos del todo cubiertos, no estamos cubiertos en la proporción que el volumen y la importancia del negocio requiere. Estamos cubiertos, tenemos puestos de control en la frontera, en las rutas, la Colcar trabaja muy bien, la CONALCAR mucho mejor, nuestros policías, pero digo nuestros policías, la Policía Nacional, no son policías de la rural, claro, la rural lo único que hace es gerenciar y colaborar en la logística, ¿verdad? Para que esta gente se pueda mover un poco mejor, ¿verdad? Pero están altamente capacitados, altamente entrenados, tienen pruebas de polígrafo, por ejemplo, cada tanto, ¿verdad? Para que no ocurran, porque en este negocio, Martín, como es muy grande el volumen de la plata que se mueve, es muy susceptible a corromperse. Sencillo. ¿Cuánto dinero en guaraní o en dólares circula en un camión trasganado que viene de frigorífico? ¿Cuánta plata va a Novillo Gordo? Sí. Hoy la diferencia que tiene Paraguay con Brasil es a la carne ese novillo en la industria frigorífica es $1. O sea, estamos hablando de en un camión es mucho dinero. Es mucho dinero. Indudablemente que podríamos, la tentación para intentar ser gráficos, pero lamentablemente es grande. Y el riesgo es muy importante. Y acordate otra cosa, como yo le digo a mis colegas constantemente, todos los días, mi discurso es siempre el mismo. Esa persona que está trabajando en la ruta 24 horas, porque los camiones no es que llega a las 7 y se paran, ¿verdad? O llueve y se paran, no, el camión sale y tiene que llegar al frigorífico. Y tiene que controlar ese tema. Es un funcionario,
¿verdad? Que hoy, estando bien pagado, Martín, no llega a $500. Y está controlando una carga. ¿Cuánto va en la carga? Y si yo tengo problema, ¿cuánto me cuesta solucionar ese problema? Entonces, no es fácil. Aunque esté, no sé quién tiene que estar ahí controlando para que no se corrompa. Miguel, te invito a hacer una pausa. Podríamos seguir hablando de este tema que es sumamente importante. Sí. No quiero dejar pasar la oportunidad de conversar contigo sobre producción, sobre Cenepol particularmente y sobre la ganadería aquí en Paraguay. Hacemos una pausa y ya seguimos conversando. Perfecto. Seguimos y vamos a comenzar ya el último bloque. Miguel, no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar de Cenepol, porque en definitiva, en el comienzo de la nota lo mencionábamos, obviamente que los dos bloques anteriores, tanto el tema vigiato como el tema contrabando, son temas muy, muy delicados para la ganadería en general. Hace pocos días estuvimos en el Prado, en Montevideo, estuviste participando del juzgamiento de Cenepol en Uruguay. ¿Cómo está la raza hoy aquí en Paraguay? Bueno, así como te había dicho, había comentado en la pequeña exposición que tuvimos en el Prado, ¿verdad? El Cenepol en Paraguay está demasiado bien. ¿Y por qué está demasiado bien? Quiero aclarar, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchos colegas que van a estar mirando el programa, ¿verdad? Que yo soy abogado, así como dije en el Prado, ¿verdad? Si bien hace muchísimo tiempo que trabajo en el campo. Creo que más de 30 años, comentaste. Sí, más de 40. Más de 40. Van a pillar mi edad, ¿verdad? Pero, no. Bueno. Hay que decir que uno empezó muy joven. Empecé muy joven, exactamente. Bueno, entonces, el Cenepol se está imponiendo solo, sin mayor marketing, sin mayor publicidad. ¿Por qué? Porque es un animal que funciona en un clima como el nuestro, ¿verdad? Así de sencillo el tema, ¿verdad? Y vamos a preguntar, ¿y por qué funciona? Y porque en el Paraguay es un país, ¿verdad? de clima extremo, extremado calor, seco en el Chaco y húmedo en la región oriental, ¿verdad? Y este animal, por sus condiciones de ser un taurino adaptado, como es su eslogan, su publicidad, hace que tenga mayor resistencia al estrés calórico que sufrimos en este país, en casi todo el territorio, ¿verdad? Entonces, como una herramienta de cruzamiento para el ganado comercial es excelente. ¿Con qué lo han evaluado ustedes a propósito, Miguel, del cruzamiento aquí en Paraguay? ¿Con qué da mejor resultado el Cenepol? En el primer cruzamiento, evidentemente, da muy buen resultado con los animales indianos, con los animales cebuinos, ¿verdad? Llámese animales Nelore, cruza con Brahman, cualquier animal que no sea Bos taurus, ¿verdad? Que sea Bos índico por la heterosis que genera ese choque de sangre. Ese choque de sangre de primera cruza. Pero también, ¿verdad? Se adapta muy bien en el cruzamiento sobre los animales ya más británicos, ¿verdad? Tipo, un Angus. No solo Angus, tipo Brangus, tipo Bradford, ¿verdad? O cualquiera de sus cruzas por el hecho de que por el gen que tiene del pelo corto, ¿verdad? Es un gen dominante en esta raza, y eso está probado científicamente. Entonces, yo sé que mucha gente está usando, ¿verdad? Como una forma de acortar el pelo, ¿verdad? Que es el problema que tenemos acá en el país por el calor, ¿verdad? Y por los ectoparásitos que lógicamente se sienten mucho más a gusto en un lugar donde se puedan anidar, ¿verdad? Ya sea en cualquier parte del cuerpo del animal. Sin embargo, en el Cenepol, como en otras razas, como la raza cebuina también, al tener el pelo corto, ¿verdad? No tiene mayor, vamos a decir, capacidad de anidarse en el cuerpo. Te invito a ir probando la carne, una picaña que nos ha preparado Rodrigo. Miguel, y el tema a propósito de carne, de picaña y de buena carne, en el tema calidad de carne, el Cenepol, ¿cómo lo han evaluado ustedes con respecto a lo que es el tema de producir carne de buena calidad? Porque en definitiva aquí lo que estamos es buscando una raza que tenga una buena adaptación, pero que luego de faenado el producto sea muy bueno. ¿Qué experiencia tienen? Esa también es una de las ventajas del Cenepol, ¿verdad? A pesar de ser un animal Bos taurus, ¿verdad? La calidad del marmoreo y la calidad de la terneza de la carne mantiene muy bien. Y aprendí mucho, entre paréntesis, con la exposición que hizo Álvaro en Uruguay,
¿verdad? Donde él inclusive demostró, nosotros no tenemos ese tipo de estudios tan técnicos, ¿verdad? Pero donde está demostrado de que animales Cenepol en las mismas condiciones de pastoreo o inclusive en los feedlots tienen la misma terneza y o sea, prácticamente es imperceptible, ¿verdad? Con las razas británicas. Entonces, desde ese punto de vista, mantiene la calidad de la carne para poder acceder o poder seguir comerciando en los mercados premium que hoy tenemos o que estamos intentando ganar, ¿verdad? Eso no es ningún problema para el Cenepol. Claro. Miguel, y acá en Paraguay, ¿hay alguna referencia ya de cantidad de cabezas Cenepol que hoy tenemos en el hato? Sí. En los registros genealógicos manejados por la División Rural, la ORSAP, ¿verdad? Los últimos datos que yo tengo que me pasaron antes de ir al Prado, estábamos hablando de un hato de más o menos 18.000 cabezas registradas, de las cuales creo que 8.000 eran las cruzas S1, casi 4.000 el 3/4 que nosotros en Cenepol le llamamos el S2, y un poquitito más de 2.000 animales puros de pedigree que tenemos registrados. Y también es algo importante destacar en este aspecto de que esta raza hace 2 años viene registrando, es la 4ª raza que más está registrando en los registros genealógicos del país, ¿verdad? Desplazando inclusive a razas muy fuertes y muy tradicionales en el país que tienen ya años de como son las razas cebuinas, ¿verdad? Claro. ¿Te imaginas al Cenepol aquí en Paraguay como una opción, sobre todo de cruzamiento, no como una alternativa quizás comercialmente para utilizarla como raza pura, más allá de que se puede hacer? Mira, yo creo que se va a iniciar por el tema del cruzamiento, pero hoy por hoy en la asociación de Cenepol nosotros tenemos una demanda insatisfecha enorme, ¿verdad? Para poder producir o vender toros puros de pedigree. O sea, la gente llama, ¿verdad? Y no podemos abastecer los pedidos que hay, ¿verdad? De toros puros de pedigree, independientemente de la genética. En la genética también se dio lo mismo. Cuando yo empecé con el Cenepol hace más de 10 años, uno quería comprar genética y había una sola empresa que vendía, ¿verdad? O había 3 toros. Hoy, hace 5 años atrás, todas las empresas que venden genética tienen opción Cenepol de 4, 5 y hasta 10 toros. Quiere decir que la gente está comprando. Y por la variedad de sangre que tiene Paraguay y por los años que ya tiene criando el Cenepol, ¿aparece Paraguay como una opción para vender genética a otros países en la región? Uno ve que el Cenepol está en Argentina, en Uruguay ahora nos encontramos en esta actividad contigo en el Prado y es una raza nueva que viene también creciendo, está en Brasil. ¿Paraguay puede ser proveedor de genética de líneas nuevas a los países de la región? Pero sin ninguna duda, y de hecho es así, ¿verdad? Parte de la historia de esta raza es de que el mayor criador, el mayor hato de Cenepol en el mundo tiene Brasil hoy en día, ¿verdad? Pero la mejor genética brasilera en sus inicios es con sangre de animales que vinieron del Paraguay, ¿verdad? De Ganadera 63, que fueron los pioneros de la familia Pereira, que fueron los pioneros de la introducción de esta raza en el año 1996, hace 22 años. Y de hecho Paraguay es el segundo o tercero, creo que, hato más grande de Cenepol en el mundo. En el mundo, después de Australia y Brasil. Y lógicamente estamos en condiciones de vender genética. De hecho, una de las finalidades de nuestra participación en Uruguay fue la de comenzar de hecho ya estamos conversando con otras asociaciones de criadores de otros países para crear una federación del Cono Sur, ¿verdad? Y juntarnos un poco y poder intercambiar material genético, animales y hacer toda la misma cosa. Miguel, podríamos seguir conversando, hemos hablado de temas muy importantes, no queríamos dejar pasar este asunto del Cenepol también como segundo vicepresidente de la Sociedad de Criadores. Miguel, te agradezco mucho tu tiempo en el programa de hoy y ya vamos a volver a conversar nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Martín, muy rica la muy carne, buena. Entre paréntesis, y la vez que me invites yo voy a estar acá, sin problema. Muchísimas gracias. Te agradezco. Nosotros cerramos el programa. Nos vamos a reencontrar nuevamente con todos ustedes en la próxima semana. Que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias.